marchó al desierto Jesús, movido por el Espíritu, 40 días y noches apartándose ayuno. Primer domingo de Cuaresma. Hemos empezado este tiempo litúrgico fuerte que culminará con Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Como muy bien sabemos, es todo un cuerpo dividido en tres partes: la Cuaresma, la Semana Santa, Semana Grande, y la Pascua. Y comenzamos este domingo con una realidad que yo creo hoy es poco valorada, más aún yo diría despreciada. En la primera lectura nos habla de la tentación que experimenta Eva y Adán ante la posibilidad de comer el fruto prohibido, que no es tanto un fruto físico, como muy bien sabemos, sino más bien ese querer ser como Dios, ese tener el mismo conocimiento de Dios, ese suplantar a Dios, en definitiva. Habla, por tanto, de la tentación que experimentan y de la caída que se produce. En el Evangelio se nos va a contar también las tentaciones de Jesucristo. Es verdad que está en un solo texto, en Mateo en esta ocasión, y ahí se agrupan los tres tipos o modelos de tentación que podemos experimentar, pero que no es solamente en un momento puntual de la vida de Jesús. Jesús es tentado continuamente, y es tentado por el demonio, como es tentado además por los mismos hombres que actúan a veces como demonios. Recordemos la expresión que le dice al mismo San Pedro: aparta de mí, Satanás, porque no piensas ni actúas conforme al Padre. La tentación, por tanto, es algo experimentado continuamente por el ser humano. Pero digo que es poco valorado porque realmente hoy sentimos, mejor aún, somos conscientes de las tentaciones que tenemos. Más aún, valoramos el tema del pecado en nuestra vida, porque si no hay pecado, la tentación no tiene sentido, porque no es llevarme, invitarme hacia algo que contradiga, contraponga mi propia existencia o el mal en mi vida. Hablamos del mal y hablamos del mal en muchas ocasiones quedándonos en el ámbito de lo físico. Acabamos de vivir los terribles terremotos en Antioquía, en Turquía y en Siria. Y a todos nos parece que es un gran mal, porque muchos hombres, mujeres, niños, ancianos, bebés han muerto. Y otros muchos han quedado pues totalmente desprotegidos, además de heridos, con afecciones graves y sabe Dios con cuántas cosas más. Y los traumas que todo esto supone, porque tantos que han sacado durante tantos días enterrados. Nos parece un mal. Y nos parece mal. Nos parecen un mal los terremotos, nos parecen mal los maremotos, todas las inclemencias que puede haber en cuanto al tiempo, etcétera, etcétera. La enfermedad nos parece un mal. Pero en el ámbito de lo moral, ¿realmente creemos? ¿Somos conscientes de que también existe el mal moral? ¿Que también existe la inmoralidad? ¿Que también hay actos que contradicen la misma existencia del ser humano? ¿O contradicen también la misma existencia de Dios? Somos conscientes que esta tentación es quizá mucho más grave, y sin quizá, más grave que las mismas tentaciones o los mismos males físicos. Hemos trastocado las cosas, de tal manera que ya no creemos en la existencia del pecado. Ya no nos sentimos pecadores. Podemos tener fallos, errores, que proceden de nuestra naturaleza, de nuestra debilidad, pero no consideramos que esto sea grave. Solamente que haya violadores, abusadores, terroristas o criminales. Ese es el ámbito en el que consideramos que puede existir el pecado. Y el robo, claro, si no te pillan, porque si te pillan no te parece tan mal. Y esto no solamente contraviene al mismo hombre, sino nos pone y nos enfrenta con la misma realidad de Cristo.
Cristo, que ha venido realmente a liberarnos del pecado, de la esclavitud del pecado, que viene a morir para salvarnos del mal, y no solo, o no del mal físico, sino de ese mal que contradice realmente la humanidad, aún más la filiación divina. Por eso San Pablo en la segunda lectura dirá: por la desobediencia de un hombre, todos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de un solo hombre, todos serán constituidos justos. Esta es la misión de Cristo, venir a hacernos justos, pero seremos justos en la medida en que reconozcamos el mal, nos arrepintamos de él y dejemos que actúe la gracia de Dios en nosotros. El mal se vence a base de bien y el pecado a base de la gracia, y la gracia que Dios nos proporciona. Pero si no creo en el pecado, ¿para qué me sirve Cristo? ¿Qué sentido tiene Cristo en mi vida? Que su objetivo es padecer, morir, resucitar para que venzamos el pecado en nuestra vida y de esta forma poder vivir eternamente en la casa del Padre. Que el Señor te bendiga, te guarde, te proteja de todo mal. Amén. Pero Jesús le dijo: escrito está, solo el Señor tu Dios adorarás y servirás. Quien sirve al Dios dinero o al poder, el reinado de Dios no podrá ver ni entrar en él, no podrá ver ni entrar.